Muy bien, hermanos, el deseo de nuestro Señor, yo creo con toda seguridad, es que sus hijos vivan en victoria, que sean cristianos victoriosos y que nosotros podamos disfrutar mientras estamos en este mundo de una felicidad y también de las cosas buenas que hay en este lugar, ya que Él es un vencedor. Él venció la muerte, Él venció a Satanás, Él venció con su sacrificio, por eso es que Él es un vencedor. Y nosotros como creyentes del Evangelio deberíamos de vivir como hombres y como mujeres que somos victoriosos, porque Él ya venció. Ciertamente Él dijo que en este mundo hay tribulación, pero no os preocupéis, Él ha vencido al mundo. Venció al enemigo en la cruz del Calvario, clavó nuestros pecados en la cruz y Él se encuentra ahora en el trono. Allí Él es victorioso. Y por esa victoria, usted y yo podemos decir que somos más que vencedores, y por eso debemos de nosotros vivir como que estamos en victoria y no como estuviéramos en derrota. Quiero hacerle una pregunta. ¿A quién le gustaría ser un cristiano derrotado? Alguien que está siempre arrastrando la cobija, alguien que siempre anda con su cabeza baja. Yo creo que a nadie nos gustaría el poder vivir de esa manera. Pero ¿quién quiere ser un cristiano victorioso? En este párrafo de la Escritura, en estos dos versículos, vamos a ver 7 cualidades, las cuales Dios nos muestra a nosotros y son necesarias para vivir una vida victoriosa. El vivir una vida victoriosa como cristiano no es algo de magia, no es algo que te avientan algún polvo que te va a hacer cambiar. Es el carácter que tú tienes que tener, es la decisión que tú tienes que tener, es la vida, la victoria en la vida cristiana depende de qué tan dispuesto estés tú a ser un cristiano verdadero. Porque déjame decirte, cristianos que se mencionan hay mucho en este mundo, pero ser un cristiano verdadero entregado al Señor se requiere de un carácter de verdad muy, pero muy especial. Vamos a leer el versículo 11. Se encuentran 5 cualidades en el versículo 11. Dice así el versículo 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es que vamos a ver primeramente, la Biblia dice, en lo que requiere, ¿qué, hermanos? Diligencia. Diligencia es hacer una cosa pronto y bien hecha. No es hacer las cosas con lentitud, ni tampoco que hay que volverlas a arreglar, sino diligencia es hacer las cosas pronto y bien hechas. Pero hay una frase que dice allí anteriormente, dice en lo que requiere. Esto indica que hay un orden de las cosas que se deben de hacer. Hay prioridades en nuestras vidas. Cada cristiano debería de tener una orden de las cosas que se hacen en su vida y debe de tener prioridades. Y déjame decirte, la mayoría de las personas viven al aventón en este mundo, sin planes, sin metas, sin ninguna meta ni plan. Pero la palabra de Dios exige que los cristianos debemos ser diferentes y debemos nosotros de ser diligentes en hacer las cosas. En Efesios capítulo 5 y el versículo 15 dice así. Efesios 5, versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. La Biblia dice que para aprovechar bien el tiempo es necesario ser diligentes. Mirad con diligencia cómo es como tú vives. Mirad con diligencia cómo es como tú trabajas, realizando nuestros deberes con prioridades. Las cosas que son primero, las cosas que son segundas, pero debemos de hacerlo todo con diligencia. Por ejemplo, quiero que ustedes entiendan, las cosas espirituales son primero que las materiales. Y es donde tienes tú que entender la prioridad en hacer lo espiritual antes que lo material. Claramente la Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas materiales serán añadidas. Por eso entonces nosotros tenemos que ser diligentes, pero hacer las cosas en su orden, primeramente lo que son las espirituales. El que hace las cosas espirituales primero siempre es bendecido con las materiales.
Por eso necesitas ser diligente en pasar tiempo en oración con el Señor cada mañana. Necesitas ser diligente en abrir la palabra de Dios, memorizar versículos. Esa es prioridad que tú debes de hacer y debes de ser diligente. Diligente es hacerlo correctamente, no nomás aventón. Deja ver qué es lo que dice Dios aquí ahorita en este. No, hermano, hay multitudes de cristianos que no tienen una manera como leer la escritura. La escritura no te puede servir si tú no haces alguna cosa diligente, como dice ahí. Así es que la próxima vez que tú decidas y voy a leer la escritura, tienes que hacerlo de una manera correctamente, porque así es como el Señor habla a tu vida y así es como te bendice. Entonces, diligente primeramente son las escrituras, escudriñar las escrituras, hablar con el Señor. Yo te aseguro que si tú te ocupas de las cosas espirituales primero, tú vas a pasar un día lleno de bendición. Pero ¿sabes por qué muchas veces andas hasta aventando maldiciones por allá? Es que no tomaste tiempo para orar al Señor, no tomaste tiempo para poder leer la escritura y traes un genio de los demonios. Es importante que primero nosotros nos ocupemos de las cosas espirituales y después de las materiales. Desafortunadamente la gente le pone más diligencia a las cosas materiales. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, hay un pasaje en Lucas capítulo 15 y el versículo 8. Lucas capítulo 15, versículo 8. Lucas 15, 8. Lucas 15, 8. Estamos ahí. Míralo, vamos a leerlo bien, ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con qué? Con diligencia hasta encontrarla? Escucha, hermano, si usted quiere que su esposa limpie la casa, usted dígale que se le perdió un billete de a 100 y va a limpiar la casa. Observa a esta mujer. Para las demás cosas no está haciendo con diligencia, pero porque se le perdió un dracma, se le perdió una moneda que para ella era valiosa, ella volteó la cama boca abajo y boca arriba, movió los muebles porque ella quería encontrar aquello material que se le había perdido, porque la gente, hermano, para lo material es muy diligente. Los hermanos muchas veces son diligentes para cumplir en sus trabajos, pero no son diligentes para cumplir en las cosas de Dios. Los hermanos a veces son muy diligentes para llegar a la hora a sus trabajos, pero cuando se trata de la iglesia son muy tarde. ¿Por qué, hermano? Porque no le ponen diligencia. Pero es más importante, te voy a decir, y es más bendecido aquel que le pone diligencia a las cosas de Dios. Pero desafortunadamente la mayoría de los cristianos son muy diligentes para las cosas seculares. Tú quieres que tus hijos sean excelentes estudiantes, pero no les enseñas el versículo de memoria que les dejan en la escuela dominical. Y tú quieres que ellos nunca falten a la escuela porque, ¿qué van a decir? Va a faltar mi hijo a la escuela, le van a poner falta, pero no te importa que no vengan a la iglesia porque tú crees que es más importante las cosas del mundo, pero no es así. Las cosas más importantes son las cosas de Dios. Las cosas espirituales, agarra las prioridades. Ahora, después de esto, son muy importantes las cosas seculares. Por ejemplo, los arreglos en tu casa. Tienes que ser diligente. Si tu esposa necesita que le arregles algún lugar que se le descompuso, sé diligente en ayudarle, en arreglárselo para que esté contenta y esté feliz. No andes ahí dándole la vuelta que la próxima semana y que la próxima semana y que el próximo día, y ahí tienes a tu pobre esposa que tiene que hacer hasta Mickey Mouse o hasta se va a electrocutar queriendo hacer un corto con su licuadora, y es porque no pones diligencia en eso. En el trabajo hay que ser diligentes. En la iglesia hay que ser diligentes. Por eso la Biblia dice primeramente ahí, hermanos, que debemos de ser nosotros diligentes. En lo que requiere diligencia. Es la primera cualidad. Segunda cualidad, ahí dice la Biblia, no perezosos. Los mejores trabajadores deben de ser los cristianos. En las fábricas, en donde quiera, en los hoteles donde trabajan, los restaurantes, los mejores cristianos, los mejores trabajadores deben de ser los cristianos, no deben de ser los más perezosos.
No deben de ser los que cada rato quieren break. No deben de ser los que al rato piden comer otra vez y quieren 5 veces comida. Los cristianos deben de ser los más trabajadores y no de ser perezosos. La pereza empobrece. ¿Por qué? Porque un perezoso nadie le quiere contratar, no saca cheque. La pereza es mal testimonio porque dicen, mira, ahí va el flojo. La pereza es nociva para la salud. ¿Por qué? Porque se te van oxidando los huesos por falta de trabajo, porque nomás quieres estar sin hacer nada. El trabajo es ejercicio, alarga la vida, hace que tus tendones estén saludables, hace que tus rodillas se muevan correctamente y no se van oxidando ni perdiendo tampoco el líquido. Así es que el trabajar, hermanos, es saludable, pero el perezoso prontamente cae en enfermedad. Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Dice la Biblia en Proverbios 13:4 así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Está diciendo que el perezoso, él desea, él quiere algo, pero sabes que no alcanza. ¿Por qué? Porque no lo puede conseguir, porque cuestan las cosas. Entonces el perezoso, hermano, que no trabaja y que no recibe paga, aunque desee poder tener aquello, aunque quiera tener un nuevo artefacto, aunque quiera tener algo diferente, dice que no lo alcanza porque es perezoso, no trabaja. Y hermano, afortunadamente vivimos en un país donde el que trabaja tiene más. Qué bueno que no estamos en un país comunista donde le reparten al que tiene más, al que tiene menos, y dice todos iguales. Pero el comunismo es matar lo que es la nación. El comunismo es matar lo que es la democracia. Por eso qué bendición que estamos en un país que es capitalista, que si tú trabajas, progresas, y si no trabajas, pues no progresas. Proverbios 19:24. 19:24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. ¿Tú has visto un niño cuando está aquí queriendo comer, hermano, ya durmiéndose así? Que quiere como comer, nomás ni abre la boca. Bueno, el perezoso es tan perezoso que no tiene fuerzas para poder meter la cuchara en su boca. O sea, él quiere que le mastiquen la comida y se la den ya masticada. Así tanto llega lo que dice la Biblia acerca del perezoso, bueno, que es una persona en realidad tan inútil que él no está dispuesto ni siquiera a trabajar a poder levantar la cuchara. 24 dice así: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega, ¿y qué pasará? No hallará. Oh, hermano, ¿cuántas veces le he advertido a estos hermanos que cada rato andan en el desempleo? Trabajan 6 meses y dicen, ya me alcanzan 6 meses de desempleo. Yo no sé si usted tiene seguro social o no, pero si no tiene seguro social, usted no sabe ni lo que estoy hablando yo. Pero aquellos que tienen seguro social tienen derecho, una vez que los descansen, a poder ir a reclamar seguro social y les dan pues cualquier cosilla cada semana. Estos no saben que cuando llegue el tiempo de su vejez van a querer retiro y no van a tener. Porque mientras siguen jalando al seguro social, mientras siguen jalando lo que ellos pensaban que estaban ahorrando, cuando llegue el tiempo que pidan, cuando llegue el tiempo que necesiten, entonces van a llorar, no van a tener nada. Y escucha, hermano, en realidad el dinero tú no lo necesitas cuando estás joven, lo necesitas cuando estés viejo. Porque en ese tiempo no vas a poder trabajar, vas a andar de un lado para otro. En ese tiempo tú quisieras poder tener siquiera unos $200, pero hoy que estás fuertote, hoy que estás joven, quieres agarrar desempleo, quieres pasarte echado en la cama sin trabajar. Déjame decirte, tú vas a pedir en un final y no haber nada. Porque dice que el perezoso tiene temor en el invierno porque hace frío. Ay, Pancho, no vayas a trabajar. Y Pancho se queda en la casa. ¿Qué te parece con un cafecito, con tu mujer allí disfrutando con un pan? Qué suave se siente.
pero hace falta carácter para ser un hombre que en realidad trabaja cada día, un hombre que se levanta a las 5 de la mañana, un hombre que no importa si haga frío, va a trabajar. Y sabes que cuando él llegue el fin de semana va a tener su cheque, va a tener de qué echarle mano. Dice, pero el perezoso por causa del frío no trabaja, y entonces va a pedir en el día de la siega y no va a hallar nada. 21:25. Dice el 21:25. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. El deseo del perezoso le mata, y su deseo pues es que quiere tener otra vez cosas, pero pues como no las puede tener, lo mata. ¿Por qué fulano de tal si tiene? ¿Por qué fulano de tal si tiene? Es porque ellos trabajan. Porque yo no puedo tener aquello. Oh, mi hijo, ¿por qué tú no me puedes comprar esto? ¿Por qué no puedes comprar aquello? Es porque ellos sí trabajan y tú no trabajas. Proverbios 26, versículo 15. 26:15. Mete el perezoso su mano en el plato, otra vez ahí va, y se cansa de llevarla a su boca. Este es el mero perezoso, es el mero perezoso, es el que no quiere ni alimentarse. Está enfermo, dice que se cansa de llevarse la mano a la boca. Imagínate qué clase de hombre es este. Come, hijo, es que no puedo levantar la mano. ¿Tú crees que pues te puede hacer una barda? No, no puede. Pero hermano, la pereza simplemente viene por dejar de trabajar. Y después el que deja de trabajar se le hace costumbre, después ya se le hace un hábito y esa es su profesión. Pero la Biblia exhorta a los creyentes que debemos de ser trabajadores, que no debemos de ser perezosos. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, está la exhortación para los creyentes. Hebreos 6:12. Llegamos ahí, hermanos. El versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hermano, hay un grupo de gente que dice la Escritura que ellos heredan las promesas, que ellos son bendecidos, que ellos tienen todo lo que necesitan, pero son gente que fueron trabajadores, y está advirtiendo que ustedes no se hagan perezosos, para que ustedes no se priven de las bendiciones que Dios tiene, y puedan ustedes ser imitadores de aquellos que ya recibieron aquellas promesas. Entonces la Biblia exhorta al creyente, al cristiano, a no ser perezosos. En tercer lugar, dice la Escritura, fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Nota bien esa frase, pero dice fervientes en qué, hermanos? En espíritu. Ferviente es alguien entusiasmado. Ferviente es alguien que está animado, que está avivado. Ferviente no es alguien, hermano, que tú cuando lo encuentras y tú lo saludas y está todo cabizbajo y te presenta ahí la mano de charal seco. Aquí estamos. Ferviente en espíritu, hermano, es uno que está contento, que está alegre de las cosas espirituales. Pero olvida, siempre tienes que recordarte, no está ferviente en la carne, está ferviente en el espíritu. Porque esto puede confundirse, y por eso hay unos que andan saltando y bailando diciendo es que estoy ferviente. No, la Biblia dice ferviente en espíritu. Usted ha visto, hermano, una reunión cuando tenemos de las damas, y hermano, hay mucha alegría y también hay mucho ánimo cuando se hacen los juegos, cuando está la actividad. Pero cuando llega a lo que es la enseñanza de la palabra, ahí va cada rato al baño, cada rato al baño, cada rato al baño. ¿Por qué, hermano? Porque no es una cosa de fervor en el espíritu, sino fervor en la carne. Una ocasión que salimos con unas parejas hace mucho tiempo, poquitos éramos, y estábamos en un parque, en un lugar donde pues tratamos de hacer un convivio allí. Y después dije, bueno, ahora vamos a hacer preguntas de la Biblia. Y dijo una hermanita, no, de eso no. La Escritura dice fervientes en espíritu. No fervientes en la carne, no fervientes a las pachangas, no fervientes para pasar en las actividades, sino fervientes en el espíritu.
Y ferviente en el Espíritu quiere decir emocionarte por la salvación, por las cosas de Dios, no por las cosas del mundo. Fervientes en espíritu, hermano, cuando hablamos del cielo, eso es fervientes en espíritu. Cuando hablamos de la vida eterna, hablamos del regreso de Jesucristo. Tú debes de emocionarte, debes de estar contento, debes de estar fervoroso, porque esas son las cosas del Espíritu. Entonces decimos, Cristo va a venir pronto, ya se acerca el Señor. Hermanos, vamos a ver quién es el que dice el chiste que se ríe más la gente. Sí, hermanos, sí, échale. Es fervientes en la carne. Pero la Escritura nos está diciendo fervientes en qué, hermanos. En espíritu. Cuando predicamos el evangelio a los necesitados, la salvación de Cristo, debemos de hacerlo fervientemente. Hechos capítulo 18, versículo 25. Hechos 18, 25. Versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Mire qué tremendo hombre. Él tenía menos de lo que nosotros tenemos. Él solamente conocía el bautismo de arrepentimiento, no conocía lo que era el mensaje completo del evangelio. Sin embargo, dice la Escritura que este hombre predicaba con un espíritu ferviente. Escucha, hermano, cuando nosotros vayamos a la calle, por favor, deja de andar bosteciando. Deja de andar midiendo los pasos en la calle. Habla fervorosamente a la gente. Háblales con un espíritu que les convence en realidad que tú estás haciendo la verdad y estás haciendo y lo sientes lo que haces. Y no estemos nosotros ahí todos aburridos, hermano, con la cara chueca. Es necesario predicar el evangelio fervorosamente, fervientes en espíritu. Número 4, sirviendo al Señor. Como tú puedes, aquí está el orden, mira. Si nosotros, en primer lugar, si somos diligentes, como dice la Escritura, y nosotros no somos perezosos, y si somos fervientes en espíritu, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Vamos a estar sirviendo en la iglesia. Eso es natural. Es natural. Entonces, fíjate, para llegar a este punto, yo puedo ver que aquellos cristianos que no quieren servir a la iglesia simplemente no son diligentes, son perezosos, no son fervientes en espíritu, serán en la carne, pero no en espíritu, porque si no estuvieran sirviendo al Señor. Porque aquí termina el versículo diciendo sirviendo al Señor. Servir al Señor es el privilegio mejor que un ser humano o un cristiano puede o ser otorgado o puede gozar. Y el único lugar para servir al Señor es en la iglesia. No es haciendo huelgas como muchos piensan para ayudar a los que están siendo oprimidos. No es estar en organizaciones de ayuda pública para decir que hay que ayudar a los pobres. No es en el banco de comida. El único lugar donde un cristiano puede servir al Señor es en la iglesia. Porque esto es un lugar espiritual. Y el servir al Señor no es material, sino es espiritual. Por eso, hermanos, nadie venga diciendo, oh, yo estoy sirviendo al Señor. Es verdad que no voy a la iglesia todo el tiempo. Es verdad que yo no doy a la iglesia mis ofrendas ni mis diezmos, pero yo estoy sirviendo al Señor. El servicio al Dios vivo se relaciona con el espíritu. Y ciertamente no en lo espiritual como muchas gentes piensan. Algunos piensan que concentración mental y que me voy a concentrar para así poder encontrarme y poder encontrar al ser mayor. Meditación trascendental. Que se salga mi espíritu de mí y pueda volar por lugares allá a lo alto. O el yoga donde yo puedo recibir sanidad espiritual, o la telepatía de Calimán.
o espiritismo. No, hermano, todo eso no tiene que ver nada con las cosas de Dios. Lo espiritual es que el Espíritu Santo de Dios se comunique con mi espíritu. Eso es lo que es las cosas de Dios. Porque hay muchos espíritus chocarreros. El demonio tiene muchos espíritus, pero hay un solo Espíritu Santo, el cual se comunica con el espíritu del creyente y le dice: tú eres mi hijo. Y eso es lo espiritual. No tiene nada que ver con otras cosas que la gente dice. Que el Espíritu Santo del Señor pueda comunicarse con mi espíritu resucitado, redimido por la sangre de Cristo. Y la manera de servir es estar a la disposición del Señor, el obedecer su palabra y decir: Señor, lo que dice aquí la Escritura, yo lo voy a obedecer. Lo que se me enseñe, yo lo voy a obedecer porque viene de ti. Eso son las cosas espirituales. Eso es servir al Señor. Hace algunos años hubo una mujer. Tenía algunos años de edad. Duró cerca de un año en nuestra iglesia. Y un día me dijo: pastor, dice, este próximo domingo voy a cumplir 30 años sirviendo al Señor. Yo le dije: que bueno, hermana, mire, pero déjeme decirle, usted casi tiene un año aquí en la iglesia. ¿En otra iglesia usted ha sido mejor miembro que aquí o igual? Me dijo: ¿por qué? Le dije: bueno, pues usted aquí nomás viene el puro domingo en la mañana. En otra iglesia usted iba a todos los servicios. Ay, no, pastor, yo tengo muchas otras cosas que hacer. ¿Cómo iba a ir a todos los servicios? Entonces no se llene la boca diciendo que usted sirve al Señor. No está sirviendo al Señor. O sea, que asista a la iglesia, hermano, no es que está sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor quiere decir: aquí estoy, ¿qué quieren que haga? Yo quiero ocupar un lugarcito en el ministerio del Señor. Yo quiero que me pongan en alguna parte. Yo quiero que de aquí en adelante me pongan más veces en la guardería. Quiero servir al Señor. Yo quiero estar incluido en uno de los grupos que ganan almas. Aquí estoy el martes, ¿qué vamos a hacer? Hermano, servir al Señor no se trata de que tú tienes tantos años de que conociste a Cristo. Servir al Señor es trabajar para Él. Trabajar y trabajar para Él, hermano, se trata de poder hacer las cosas que se hacen en el ministerio, no importa lo que tú hagas. Pero así, la hermanita se fue muy triste diciendo que ella había servido al Señor 30 años. Le digo: usted nunca ha servido al Señor. Observa lo que es servir al Señor. Lucas capítulo 2. Lucas 2, versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Supongamos que tenía 27 años ella cuando quedó viuda. Y era viuda hacia 84 años, más de 100 años tenía de edad. Y no se apartaba del templo. ¿Haciendo qué? Sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esto es lo que es servir al Señor. Que a aquella persona le decían: bueno, tú ya vives en la iglesia. Sí, ¿y qué? ¿Que no tienes tiempo para poder disfrutar la vida? Yo estoy disfrutando la vida. Algunos piensan que aquellos que venimos a la iglesia constantemente, que somos fanáticos o que no tenemos vida. Déjame decirte, la vida del cristiano entregada al Señor es mucho más hermosa que aquellos que andan nomás por la orilla. Una muestra de alguien que servía a Dios constantemente. Servir al Señor es involucrarse en su obra. El poder decir: yo quiero servirle, yo quiero hacer algo. Y ¿sabes qué? Deja de decirte, servir a Dios nunca, nunca, nunca es en vano. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque el dueño de la obra paga bien siempre. Él siempre paga bien.
El dueño de la obra del evangelio precioso es alguien que nunca desampara, siempre te da más de lo que tú pides y lo que necesitas. Por eso, hermanos, es una bendición el trabajar para el Señor. Y Colosenses capítulo 3, versículo 23. Yo sé que estamos leyendo mucha Biblia, ¿verdad que sí, hermanos? Pues si acabas un estudio bíblico, ¿eh? Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay buenos patrones en este mundo, pero ningún patrón como mi Rey. Hay muchos buenos patrones, pero ninguno como el Señor Jesús, el cual dice que recompensará a cada uno según su obra. Por eso, hermano, es una hermosura el poder servir al Rey de todos los reyes. Vamos sirviendo al Señor, hermanos. Servir en la guardería hay que hacerlo como para el Señor. Servir como mujer debemos de hacerlo como para el Señor. Cualquier servicio que tú hagas en la iglesia, hazlo no para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor, porque dice: de Él será la recompensa al cual nosotros servimos, agradándole a Él siempre. Después pasamos al versículo 12 de Romanos 12. Después de haber visto esas 4 cualidades, nos faltan 3 y el tiempo se nos fue. Vamos a ver si las cubrimos en estos minutitos que nos faltan. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí encontramos las otras 3 cualidades del cristiano victorioso. Primeramente dice: gozosos en la esperanza. Pablo le dijo a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Y después le dijo a los tesalonicenses, él les dijo: estad siempre gozosos. Y observa lo que les escribió a los corintios en su segunda carta, el capítulo 6 y versículo número 10, lo que el apóstol Pablo les escribió a los corintios. Versículo 9 dice: como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos. Escuche, la escritura dice allí, ¿sabes qué? Quizás nosotros no somos conocidos del mundo, pero somos bien conocidos de aquel que está arriba. Quizás nosotros estamos derrumbados para la gente, pero delante del Señor estamos de pie, estamos de frente. Y aunque nosotros seamos castigados, y aunque nosotros estemos entristecidos, siempre estamos gozosos, siempre estamos contentos. Pero fíjate, quiero que observes cuál es la razón de que los creyentes están tan gozosos. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Gozosos en qué? ¿Gozosos en qué? ¿En qué? ¿Cuál esperanza? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros no tienen esperanza. Y esto a veces yo te lo digo, hermano, con dolor y con tristeza, pero cualquier persona que ha muerto sin Cristo no tiene esperanza, porque la esperanza es Cristo. Y la esperanza que está hablando aquí, lo veremos, hermano, se trata de la resurrección de la vida eterna. La esperanza, porque los cristianos están gozosos, es porque nosotros, hermano, tenemos una esperanza que toda la gente no tiene. Porque la mayoría de la gente vive sin saber qué va a pasar el futuro, pero el cristiano bien sabe qué va a ser el futuro. Nosotros sabemos la esperanza del cristiano es la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo en su segunda venida. La esperanza del creyente es ir a morar a la patria celestial, a un hogar que el Señor está preparando para cada uno de los que le esperan y le aman. Un hogar con Cristo nuestro Salvador. La esperanza del cristiano es la seguridad de la vida eterna que los demás no tienen. Por eso, hermano, debes de estar gozoso, no debes de andar triste. Levanta tu cabeza, eres hijos del Rey. Tú tienes un hogar en el cielo hecho de oro, ni siquiera de madera de caoba, ni siquiera de cristal, sino un hogar hecho de oro. Por eso estamos gozosos, por la esperanza.
Tito, por favor, Tito, capítulo 1. Leamos ahí 2, 3 versículos. Sigan, por favor. Tito 1, versículo 2. Tito está después de 2 de Timoteo. En la esperanza de ¿qué, hermanos? De la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta vida eterna está en las manos del Señor, no está en mis manos, y Él no miente. Capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la esperanza bienaventurada. El capítulo 3, versículo 7 dice así: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la ¿qué? A la esperanza de la vida eterna. Por esa esperanza usted y yo debemos de estar gozosos, debemos de estar siempre contentos, felices, alegres por la esperanza bienaventurada que es la vida eterna. Porque somos ricos herederos de los tesoros celestiales. Después dice, sufridos en la tribulación. Sufridos es aguantar en las malas situaciones. En la vida cristiana vienen pruebas difíciles, hay que sufrirlas. En antaño la mayoría de las esposas eran sufridas. ¿Por qué? Porque aguantaban todo lo que los hombres hacían. Y ahí estaba la mujer, porque me dijo mi mamá que no me fuera de esta casa. Y aguantaban todo aquello. Yo no digo en realidad que era correcto, no, absolutamente nada, pero hoy estamos peor. Pero había un pueblo, hermanos, donde había los 3 conocidos borrachos. Y ellos hacían toda clase de apuestas. Y una vez hicieron una apuesta a saber quién le pega más feo a su mujer. Comenzó el primero, fue a su casa. Y además las mujeres eran sufridas, por eso es que era así. Llegó y la agarró de lado así, le dio un bofetadón, le tumbó 2 dientes. Digo, yo no creo que alguien me gane la apuesta. El otro llegó después y con una vara grande, sin darle aviso, le puso 2 por acá en la espalda. Y ciertamente el otro dijo, ¿cómo les voy a ganar? Aquel dijo, no, yo tengo que cambiar, y la comenzó a abrazar. Y mira, mi amor, acércate para acá, mira, qué bonito tienes. Le quebró una mano. Ganó la apuesta. Y sabes qué, hermano, las mujeres siempre los andaban buscando donde estaban, los estaban buscando para llevarlos a la casa. ¿Por qué, hermano? Porque eran sufridas. Ahora, eran sufridas, en realidad eran tontas, pero eso es lo que se llama una mujer sufrida. Lo que está comparando, hermano, que el cristianismo debemos nosotros ser sufridos en las tribulaciones, porque van a venir pruebas a tu vida que tú debes de aguantarlas. No estamos hablando de que alguien va a venir y te va a golpear o alguien te va a querer hacer daño. Estamos hablando que algún día quizás suceda algo en tu familia que tú necesitas aguantarlo y seguir hacia adelante. Alguna vez tú perderás un ser querido, tú no debes de quedarte ahí parado, tú sigue hacia adelante. Alguna vez alguien te va a calumniar, alguna vez tú vas a sufrir, pero la Escritura dice que debemos de ser sufridos en la tribulación, como le aconsejó el apóstol Pablo a su amado Timoteo en 2 de Timoteo capítulo número 2 y versículo número 3, le dijo así de esta manera. El versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y por eso, hermanos, nosotros que hemos entrado al ejército de Jesucristo, tenemos nosotros ser como soldados que sufrimos cuando hay batalla, cuando hay peleas, hay que sufrir, no hay que correr. Porque el buen soldado, hermano, no es alguien que se echa a correr cuando se pone difícil, sino que más bien sigue en la pelea, sigue en la contienda, aunque le lleve la vida, aunque quede allí. El buen soldado soporta las aflicciones porque es un soldado. Y ese soldado dice que es alguien que lo tomó el Señor Jesucristo como soldado y debe de aguantar las tribulaciones. Por último, vamos a ver. Por el tiempo se nos acabó, vamos a ver. Dijimos, las cualidades de un cristiano victorioso es la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y la última frase dice ahí, constantes en la oración.
La oración es el oxígeno del cristiano, del espíritu, no de tu carne. Porque tú puedes estar muy chonchito y también muy fuertecito, pero tu espíritu está débil si tú no oras. Nosotros no podemos darnos el lujo de pasar días y días sin oración. Pero la mayoría de los que atienden a las iglesias cristianas o que se dicen ser cristianos no oran. Viven vidas en realidad áridas, donde su espíritu clama por un tiempo de estar a solas con el Señor, donde su espíritu les grita diciendo: oh, como quisiera yo poder tener una relación con Cristo, pero ¿sabes qué? Para muchos cristianos lo más importante es alimentar su carne, lo más importante es echarse a dormir otra hora, lo más importante es irse al tubo a ver videos flojos, lo más importante es conversar con sus amigos, y su vida de oración está seca, su vida de oración está totalmente, hermano, desnutrida, y por eso están tan débiles. La fuente de la vida para el cristiano es la oración. Entiendan, hermanos, entiendan, si usted es un cristiano verdadero y no ora, en realidad está seco. Mira lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 4. Colosenses 4. Versículo 2. Perseverad. ¿En qué, hermanos? En la oración, velando en ella con acción de gracias. Si no te puedes dormir, ponte a orar, velando en acción de gracias. Y versículo 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Yo, hermano, no dudo que muchos de estos colosenses, a ellos no les importaba la oración, pero había alguien que oraba por ellos. Y él decía constantemente: Señor, por favor, yo te pido que al hermanito fulano tú le des fuerzas, tú lo mantengas firme, tú lo mantengas hacia adelante. Y era la razón por la que los colosenses podían seguir hacia adelante, por la oración de un hombre que estaba de rodillas pidiendo por la salud espiritual de los hermanos en Cristo. Mientras los hermanos estaban dormidos, entonces otros oraban. Por eso hay que ponernos a orar, hermanos, mientras hay oportunidad. Como Epafras debemos nosotros de orar por los demás. Efesios 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Dice así. Efesios 6, 18. Orando, ¿cuánto tiempo? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, constantes en la oración. Gracias a Dios que siempre hay cristianos que oran. Por eso hay bendiciones. Siempre hay cristianos que oran. Nosotros abrimos la iglesia para que venga la gente a orar, y siempre habrá que alguien que ore. Pues a veces decimos, son muy poquitos los que están aquí en la oración, pero siempre habrá alguien que ora. Pero nosotros debemos de orar como iglesia. O sea, cada uno de los que están presentes aquí debiéramos de estar a las 6:40 para orar. Porque ahí dice la Biblia que hay que orar como iglesia. Hechos capítulo 18. Hechos 12, por favor. Hechos 12. Hechos 12, 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Observa, pero la iglesia hacía, ¿cómo? Sin cesar oración a Dios por él. O sea, era constante en la oración. Dice la escritura que mientras Pedro estaba ahí en la cárcel, la iglesia hacía oración constante por él. Cada miércoles, como digo, tenemos un tiempo de oración, muy poquito. Pero lamentablemente, hermanos, hay muchos o algunos que están afuera en sus carros esperando a que llegue el tiempo del servicio,
cuando debieran de estar aquí dentro orando. Y hay otros que no están haciendo en su casa. Y sabe, escúchame, métetelo tú en tu cabeza. La oración es lo más importante en tu vida, es lo más importante. No hay otra cosa más importante. A mí no me importa cuánta Biblia tú memorizas, si tú no oras, en realidad tú estás a la merced de Satanás. Yo no me importa si tú vienes a la iglesia a todos los servicios, pero si tú no oras, en realidad tú estás casi en la orillita, porque Satanás está buscando al más flaco, está buscando la oveja más flaca. Por eso tú tienes que acostumbrarte a la oración. Y hay quienes cínicamente dicen: pastor, pero yo oro allá en mi casa. Déjame decirte, hermano, eso suena muy bonito, pero eso es pura mentira. Porque si no oras aquí, ¿cómo vas a orar en tu casa? Si tú me estás diciendo que tú no vienes a la oración aquí y tú oras en tu casa, tú mejor vete y mira, tú quieres contarle las muelas al león. Porque si tú oraras en tu casa, el Señor te estuviera diciendo: ¿qué estás haciendo aquí aplastado? Vete a la hora de la oración. Es que, hermanos, debemos de tomar en serio lo que es la oración. Incluso el Señor nunca mencionó que esta casa es para reunión de pasar tiempo, ni tampoco de actividades. Él mencionó que esta es la casa de oración. Pero ¿cuál oración? Dijimos que la oración más importante es allá tú solo con el Señor, pero el Señor ha puesto un lugar para que oremos como iglesia por las necesidades de los demás. Dice la Escritura que cuando la oración llegó tan poderosa al Señor, envió un ángel, rompió las cadenas y sacó a Pedro, y Pedro salió libre. Pero ¿sabes por qué fue? Porque toda la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro para que saliera libre. ¿Sabes por qué el Señor muchas veces te ha levantado de la enfermedad que estás? Es porque la iglesia hace oración. ¿Sabes por qué encontraste ese trabajo que tú dijiste: oh, qué suerte tengo? No, es porque la iglesia hace oración. Y la iglesia hace oración: Señor, si hay alguien aquí que necesita un trabajo, por favor, dale un trabajo. Señor, si alguien está enfermo, por favor, bendícele. Y así como Epafras, intercedemos por los demás, por aquellos, hermanos, que están matando el tiempo. Pero es tiempo que todos nos unamos en oración, fervientes en espíritu, buscando al Señor. Y como dice ahí el versículo 12, cuando terminamos: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.